Hoy hablamos desde dos puntos de vista muy diferentes y a la vez muy similares de un tema que es muy antiguo y a la vez es muy moderno. Hablamos de la Isla de las Tentaciones, el reality que ahora mismo lo está petando en la televisión, en redes sociales, desde la historia y desde la psicología. Y para ello contamos en este canal de Historia Útil con Violeta Medialdea, psicóloga. Hola Violeta, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Violeta, aparte de tu trabajo profesional, tienes una cuenta de divulgación, Psicología Violeta, y bueno, es en Eso ella es. con la que hacemos esta colaboración. Y en fin, la Isla de las Tentaciones. Vamos a hacerlo en modo tertulia, aunque tenemos un pequeño esquema. En fin, yo quería preguntarte, así hago de pronto a una psicóloga, cuando conoce la temática de un programa como este, que bueno, sobre las presentaciones, porque entiendo que todo el mundo sabe de qué va, ¿en qué piensa así a voz de pronto? Yo creo que lo más visible, tanto para una psicóloga como para cualquier telespectador, es el sufrimiento que se ve en pantalla. Cómo están las emociones a flor de piel, cómo se llevan como dinámica al límite. Y creo que eso es lo más llamativo en un primer momento. Pues sí, la verdad es que es una cosa que vamos a querer decir, ¿no? O sea, cada vez que se inventa un reality o se lleva una nueva adaptación de cosas del pasado, en fin, ahí está el debate, ¿no? De que si hay que hacerlo más crudo para atraer a la audiencia, porque la gente, si no, ya se está acostumbrando a lo que veían cosas anteriores. Y la verdad es que la Isla de las Tentaciones ha suscitado en Internet una gran cantidad de materiales, en fin, desde youtubers que dan su opinión sobre cada programa hasta cosas incluso más científicas, es decir, artículos de psicólogos. Y es una buena ocasión también para acercarnos a la historia de estos programas, ¿no? De estos realities, de estos programas de telerrealidad. Claro, hay tantos que hay diferentes tipos, ¿no? Todos conocemos, bueno, Gran Hermano, que sería un programa también del tipo convivencia, que además la Isla de las Tentaciones sustituye a Gran Hermano después de la polémica que hubo por el tema de la violación hace 3 años y, en fin, para desmarcarse del programa, pues Telecinco, bueno, Mediaset ha puesto por este formato que España es el último país en incorporarse. La Isla de las Tentaciones ya ha estado en otros 22, 23 países, empezando en Holanda, ¿no? Porque todos estos programas, estos realities de más de convivencia, tienen un origen holandés, ¿no? Que muchas veces queremos vernos reflejados en los países escandinavos, bueno, los países del norte de Europa como modelo incluso de virtudes, y muchos de ellos surgieron ahí porque el padre de estos realities se llamaba, bueno, se llama, es un hombre que sigue vivo, es una de las grandes fortunas del planeta, se llama John de Mol, es holandés y este hombre en los 90 fue al desierto de Arizona donde vio un experimento de la NASA de gente que estaba conviviendo bueno, en un espacio cerrado para practicar, ¿no? La convivencia en el espacio de cara a viajes de colonización en Marte, en otros planetas. Y de ahí cogió la idea y así nació Gran Hermano. Él es el creador de Gran Hermano, es el creador de Supervivientes y también es bueno, él y la empresa que fundó, que ha tenido diferentes acuerdos con empresas televisivas de la Isla de las Tentaciones. Y bueno, dicha esta un poco la introducción histórica, vamos a hablar en primer lugar ahorita de los concursantes, ¿no? De la gente que por diferentes razones decide junto a su pareja ir y arriesgarse a participar en este programa. Vale, me parece un buen punto de comienzo. Creo que en este tipo de programas, como tú bien dices, el umbral de sensibilidad va cambiando. Como que antes, cuando algo salía un poquito de lo habitual en televisión, suscitaba cierto interés y morbo y era lo que era más visto. Pero sí que pienso que esto va avanzando a un ritmo bastante rápido y el contenido que se consume ahora mismo en esos medios de comunicación cada vez está un poquito más allá de ese límite, ¿no? De umbral de sensibilidad. Antes en televisión podíamos ver una escena de violencia y la gente se alarmaba un poco y ahora vemos escenas de todo tipo y de todos los ámbitos y parece que son las que más éxito tienen, ¿no? Desde ese inicio de programa, cuando los participantes deciden concursar, pues ahí surgen muchas dudas, ¿no? ¿Qué motivaciones son las que una pareja puede llegar a tener para entrar ahí? ¿Qué papel influye pues que sea televisado, que haya cámara? ¿Qué papel influye la posible ganancia económica? Y sobre todo, ¿qué papel influye el perfil de personas que están eligiendo eso? ¿Cómo su propia personalidad puede ser un factor más determinante o no para que accedan a participar en esos programas? Sí, bueno, también decir que muchos de estos concursantes, para la gente que siga estos programas, luego hablaremos, ¿no? Que creo que la parte más interesante va a ser hablar de los espectadores. Mucha de esta gente ya viene de otros programas parecidos, ¿no? Mujeres, hombres y viceversa,
First Dates, o sea que son dentro de ese mundillo son conocidos y van, bueno, de programa en programa, según la audiencia, según el carisma que van creando, hasta que al final acaban en esto que, como decimos, ahora puede que sustituya a Gran Hermano como el gran reality de aquí a los próximos 20 años, que son los que ha estado Gran Hermano. Sí, la verdad que, bueno, esa parte del futuro no la sabemos, pero desde luego sí que apunta maneras en cuanto a que cada edición parece que tiene una repercusión mayor. Como te decía antes, pues hay muchos factores que influyen en que una persona decida entrar en un programa como este. Y a mí desde el punto de vista de la psicología, pues esa parte de personalidad y de ganancia me parece muy importante analizarla. Porque como dices, muchos vienen de otros programas. Por tanto, ya hay factores comunes en cuanto a ganancia económica o a ganancias personales, de fama, etcétera, que están influyendo en eso. Entonces, en el momento en el que una persona viene de dos o tres programas del estilo en los que el umbral de sensibilidad, como decimos, va cambiando y sus reacciones más, bueno, llamadas reales o así, están basadas en una reacción emocional más intensa o en toma de decisiones impulsivas o autenticidad o este tipo de cosas, hace que sean también un producto más goloso, digamos, de consumir, ¿no? Por parte de los nuevos programas. Entonces, creo que esa es una de las cosas que refuerza que sea muy importante la ganancia económica, el hecho de que sea televisado y qué repercusión tiene la persona cuando decide entrar ahí. ¿Tú crees que una pareja que decide ir ahí lo hace en a modo de terapia de pareja? Bueno, esto como hay una respuesta casi un híbrido entre mi opinión personal y la opinión como psicóloga. Yo como psicóloga lo que siempre recomiendo es que si tienes problemas con tu pareja, pues vaya a terapia de pareja. Eso está claro. Pero sí que es cierto que veo que se utiliza mucho ese objetivo como yo quiero ir aquí para salvar mi relación o en última instancia para conocer un poco mejor a mi pareja y ver en qué punto está la relación. Entonces creo que la diferencia está, y ahí ya empieza mi parte más de opinión personal, en el objetivo que tú tienes individualmente. Tú puedes enfocar que tu pareja quieres ponerla como en tela de juicio o por ver cómo reacciona ante una situación así, pero creo que lo importante es tú, como persona individual, qué vas a ganar de esa situación. Porque indiscutiblemente información sobre tu compañero o compañera vas a tener también sobre ti mismo. Pero la parte de salvar o no la relación lo veo un poco más complicado, que se tome desde ahí. Sí que insisto en que se dice mucho y es como el relatimiento más utilizado por las parejas que entran, pero considero que en última instancia es lo que te mueve a ti individualmente y por supuesto cuando hay un problema de pareja creo que la terapia de pareja sería lo suyo, porque si no ponemos en riesgo nuestro estado emocional, como vemos en las reacciones de sufrimiento que hay, y ponemos también en controversia el estado emocional de nuestra pareja. Entonces, no estoy muy de acuerdo, en definitiva. Claro, pero no es una situación agradable. O sea, no sé si tú viste Joker hace la Ujú, película. sí, me No, gusta mucho. mm, no sé cómo lo ves, pero ¿te acuerdas de la escena aquella en la que van dos antiguos compañeros suyos a su casa? Él mata a uno y luego el pequeño, ese enano, no puede salir porque, bueno, salta y no puede... O sea, no sé cómo lo viste tú, pero yo fui solo al cine, fui a verla solo. Fue la escena que más angustia me dio de toda la película y la gente del cine se reía. Entonces dije, no sé qué me da más mal rollo, si la escena en sí o que la gente se esté riendo. Claro, la gente que me rodea en el mundo físico, no en la película. Entonces, claro, yo pienso, luego, claro, viendo en Twitter, que durante el día, pues, por ejemplo, que estamos grabando este vídeo el día de la moción de censura, pues todo el mundo, Abascal, Casado, Sánchez, tal, cada uno poniendo a parir a los rivales. Pero llega la noche y el trending topic de Twitter es los nombres, yo que sé, Melody, gente de esta, de concursantes, luego si hay fútbol, como que las dos Españas se unen un poco para disfrutar al menos así lo veo yo, para disfrutar del dolor de gente que lo está pasando mal, ¿no? En ese tipo de formato. Sí, esa parte es muy curiosa. La verdad que, bueno, esa escena que comentas del Joker yo también la recuerdo. Y sí que es muy llamativo ver cuando hay algo que está ocurriendo, que es mucho peor a la situación tuya actual,
parece que crea una falsa sensación de alivio, ¿no? Como, bueno, mira, hay otros que están peor. Quizá esa sensación, el alivio en muchas otras dinámicas del ser humano, es una de las reacciones más adictivas que hay. Cuando nosotros estamos sufriendo y hay algo que nos supone una pequeña dosis de relajación, de alivio o de descanso, nos vamos a anclar a ello de forma casi inconsciente. Entonces puede esto tener mucho que ver con esa unión que decías, ¿no? De durante el día estamos muy tensos, están pasando cosas a nivel político en España muy complicadas, a nivel sanitario, a nivel económico, y como que estamos en esa lucha, ¿no? Enfrentándonos unos con otros y así. Pero llega un momento en el que cuando hay alguien que le va peor, pues parece que tu compañero de lucha de repente es más tu hermano, ¿no? Porque ambos tenéis en común esa parte de, bueno, a otros les va peor. Claro, pero, o sea, yo pienso, pensar que tanta gente se relaja, como bien has dicho, y además tú y yo en nuestras cuentas de Instagram hemos preguntado a la gente por qué lo ve y mucha de esta gente nos decía eso, en plan, para reírme, para desfogarme. Y claro, a mí me parece cruel. O sea, esto puede que no sea tanto desde la historia, obviamente, pero más, o sea, más ámbito más particular, pero a mí me parece cruel de que después de la situación tan mala que estamos viviendo y tal, como que necesitemos el dolor ajeno para desahogarnos, para reírnos de... Entiendo que mucha gente se reirá, pues no tanto del momento de la infidelidad, sino de cómo se expresa en los concursantes, ¿no? Que, en fin, que son tachados de canis, ¿no? Entendiendo lo que todos entendemos por canis, por cómo se expresan, por las expresiones que utilizan, que luego pero no sé, no me deja de causar la impresión eso de que la gente disfrute y se desahogue viendo eso, que tiene un componente de sufrimiento muy, muy grande, ¿no? Sí, a mí me gustaría pensar que no se trata de algo por crueldad, sino que hay como un híbrido entre esa parte de desconexión de tu propia vida, como tengo 24 horas al día, de las cuales 7 u 8 duermo y de las otras 9 o 10 estoy trabajando, el resto, que son más para ocio, descanso y demás, pues no voy a ocupar mi mente en los problemas que sigo teniendo, sino que es casi un mecanismo de defensa enfocarlo en los problemas ajenos, un entretenimiento que no me hace pensar, porque es un contenido fácil. Ahí hay una relajación. Entonces creo que entre esa relajación y comparar un poco y sentirte aliviado está más en un alivio individual de la situación que se tiene más que en el disfrutar del dolor ajeno. Me gustaría quizá marcar un poco esa diferencia, pero ya te digo que en esta parte considero también que es un poco una opinión personal. Claro, o sea, por ejemplo, vamos a leer, si te parece, voy a leer algunas de las respuestas de la gente a la Sí, pregunta que hicimos en Instagram. me parece bien. Venga. La pregunta era, ¿por qué ves la isla de las tentaciones? O sea, sí y no, y si respondes sí, ¿por qué? Claro, un colega me decía, mucha gente que te ha dicho que no, lo ve, y aunque sea en Instagram y hayas prometido que es anónimo, te va a decir que no, ¿sabes? Bueno, aparte de esto, vamos con la respuesta directamente. Dice, porque me gusta el salseo y echas el rato. Porque me gusta el mambo. Por puro salseo y entretenimiento. Me río de las situaciones que ocurren. Me sube la autoestima ver a gente en la tele con problemas más graves que los míos. Porque me descojono, porque veo que la estupidez humana no tiene límites, porque necesito un drama más grande que la de mi propia vida para sentirme bien, porque me engancha por interés psicológico para entender mejor los memes. ¿Cómo lo ves, Violeta? Creo que como decíamos antes no estábamos muy alejados, ¿no?, de la respuesta porque hay un factor transversal en todas las respuestas que es intentar evadirme de mi propio problema personal. Entonces en ese momento se está utilizando como un método de regulación emocional algo que es ajeno a nosotros. Directamente vemos algo, nos dejamos entretener, pasa una hora, 2 horas, vemos que hay dramas, ¿no? Como estaban contestando nuestros seguidores, que son más serios que los nuestros y eso nos consuela y ya, y nos quedamos bien. Pero también me llama la atención eso que has dicho de, jolines, algunas de las respuestas que son no, igual son un sí, pero por razones de vergüenza, de no querer reconocer que se ve, no se acaba diciendo. Y a mí esta parte también me parece muy interesante desde el punto de vista psicológico, porque ahí hay varias cosas. Lo primero, como no reconocer algo que te gusta, quizá porque si eso te gusta, compone una parte de ti. ¿Y qué parte de ti compone? A lo mejor a nadie nos gusta reconocernos cotillas, que nos gusta el contenido fácil o este tipo de cosas. Entonces casi que
por un lado nos alivia de nuestro drama de vida, pero por otro lado nos presenta otro que es esconder esa parte de la identidad de uno que a veces podemos necesitar por vulnerabilidad o por lo que sea. Entonces como un arma ahí de doble filo que sí que me parecía interesante que analizásemos juntos. Tú puedes llegar a pensar cuando tienes una relación, vale, la relación que tengo con mi novia o con mi novio, pues está bien. ¿Por qué está bien? ¿Cómo se llama la antítesis? Tengo la antítesis, que es lo que veo en la tele. ¿Qué pasa? Que somos humanos y todos vivimos situaciones muy parecidas. En fin, en las relaciones pues puede haber rachas malas de relación en la que uno pues se vea relacionado con lo que le pasó a tal en Gandíasor, por ejemplo, por decir un programa de estos que había, o en Gran Celo Buscar Esposa, o en la Isla de las Tentaciones. Puedes decir, mierda, voy tan mal en la vida que mi situación se está pareciendo a esta, o puedes decir, vale, voy a recordar lo que hicieron entonces para ver cómo soluciono yo esta situación. Yo lo quería encauzar por ahí. Sí, creo que analizando, o sea, estábamos hablando antes como espectadores individuales, viéndolo como espectadores en pareja, ¿no? Comparando unas parejas con otras, pues sí que reconocer dinámicas que ves que están mal y ver que no las tienes tú, pues sí que puede hacerte sentir un poco mejor de, bueno, al menos mi relación va por un buen camino. Pero pienso que basar la experiencia propia en ejemplos que no son cercanos, porque aunque los veamos en televisión no sabemos cuánto de reales son ni son cercanos a nosotros, es una falsa sensación de control. Y eso en psicología es muy peligroso. En dinámica individual, en dinámica de pareja o en grupo incluso. Entonces, intentar como anticipar o predecir lo bien o mal que va la relación basándolo en comparaciones no siempre sería lo más adecuado. Porque sí, es cierto que al final todos caemos en situaciones muy parecidas, como has dicho tú, y celos le pasan a todo el mundo, infidelidades le pasan a muchísima gente, y sí que puede ser de utilidad ver cómo ha reaccionado otra persona para ver qué te puede pasar a ti. Pero cada persona, dentro de que nos pasan situaciones similares, somos muy distintos. Desde la forma que tenemos de afrontar las cosas, desde los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor de amigos, experiencias previas incluso que nos han pasado de lo mismo, nuestros propios padres, nuestra infancia, un montón de cosas que van a hacer como ese gazpacho todo junto para determinar cómo vamos a reaccionar ante eso. Entonces, determinarlo en función de la comparación que hay en televisión no me parece lo más adecuado, pero sí que entiendo que caigamos en eso porque al final son modelos y son referentes que sin querer los tenemos ahí ya insertados de todo el bombardeo de información que tenemos y nos tenemos a comparar. Creo que es interesante que la utilicemos para dar un punto de vista así más constructivo y no de ir como descartando todas esas opciones, ver qué cosas son las que sí están funcionando y ver qué cosas he hecho yo antes que me han funcionado y qué cosas he hecho yo que no. Y desde ese punto de partida ir estableciendo dinámicas un poco más sanas, con una comunicación más equilibrada y sobre todo ver que nuestra relación es única, aunque tengamos dinámicas parecidas al resto de personas. Puede que la gente que lo esté escuchando piense, claro, esto no tiene nada de historia, pero es más de psicología, antropología. Bueno, sí, porque la vida cotidiana privada es historia y es una tendencia historiográfica que se estudia bastante últimamente. Ahora que estamos hablando más en nivel colectivo, ver cuáles son los referentes de la gente, ¿no? Hay por ahí un artículo que dejo en la descripción que explica cómo influyen las personas de estos concursos en los jóvenes. Bueno, tú y yo tenemos la misma edad. Cuando éramos más... En fin, hemos crecido con Operación Triunfo, por ejemplo, que es así también un reality, aunque es más de talent show. Recuerdo el día después de las galas, pues en colegio, chicos y chicas hablaban de cómo lo habían hecho unos y otros, como el día después de que hubiese fútbol, de que hablaban de esto. Entonces, claro, ahora, a falta de estos, bueno, Operación Triunfo sigue, ¿no? Pero hay muchos chavales que el día después en el cole pues hablan de, pues mira lo que le hizo este a la otra, jajaja, jiji. Quiero decir que para ellos estos son sus modelos, ¿no? Y además en un mundo en el que, bueno, hay tantas familias estructuradas, hay tanto ultraindividualismo, pues pensar que estos modelos, sin querernos irnos a futuro, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia, y está condicionando a las generaciones, ¿no? El ver estos modelos. Todo esto para decir que no puedo dejar de pensar en gente que efectivamente no tenga otros tipos de modelos, no tenga la fortuna de haber tenido unos padres, vamos a decir, ejemplares, o hermanos o amigos ejemplares, con relaciones sanas y que su único modelo sea lo que vea en televisión. Sí, me parece muy interesante porque desde luego la generación que está consumiendo toda esta información y estos reality es la misma que también tiene Instagram instalado en su teléfono, que a lo mejor tienen 12, 13 años y que no pueden comparar sus experiencias previas.
no pueden utilizar aprendizajes porque no lo han vivido y sobre todo, como tú decías, quizá nuestra generación tampoco sea un ejemplo de referente, pero sí que a mí me preocupa mucho la unificación de identidades que estamos viviendo, porque es como el sentimiento de pertenencia y las relaciones sociales y todo eso se basa mucho en compartir cosas en común. En que tú ves esta serie, yo también, entonces nos vamos juntando con los que son más afines a nosotros. Y eso va retroalimentando un mismo tipo de personalidad o de identidad que al igual las relaciones de marketing que pasa con las redes sociales o con las páginas de compra internet y todo eso funciona igual. Cuando a ti te gusta jersey marrón, pues cada vez te van a aparecer más jerseys marrón, entonces van a ir en la misma línea de lo que ya te gusta. Entonces, tener ejemplos de relaciones sanas, como tú decías, me parece fundamental para no que tengan una identidad u otra, sino para que la que tengan sea elegida, para que sientan que dentro de todas las opciones que hay, ellos conocen muchas y pueden elegir la que más, con la que más a gusto se sientan. Entonces esta parte de los adolescentes a mí me preocupa en especial porque sí que creo que esa unificación está haciendo que al final las dinámicas que hay de relaciones entre chicos-chicas o entre parejas o chicas-chicas, no lo sé, acaben siendo todas bajo un marco bastante sexista, bajo ideología, pues, por ejemplo, en esta edición que vemos de la Isla de las Tentaciones, la gran mayoría de perfiles de las chicas que entran con pareja son las que son celosas, posesivas, con reacciones emocionales muy desproporcionadas o este perfil, ¿no? Que parece que siempre la culpa de la infidelidad está en el chico porque siempre son ellos, o por otro lado, no, porque yo lo hago pero no me sentía así, como hablo de dinámica en general, pero sí que me preocupa que esas justo sean las que estén aprendiendo todos los jóvenes y que asocien que si no te pones a llorar muchísimo por algo, no te importa. O que si, no sé, no te cuentan las cosas en el momento ya significa que no son sinceros. O que si hay una chica que es muy guapa, es tu contrincante o tienes que competir con ella porque el chico te elija a ti. Ese tipo de dinámicas creo que son las que más peligrosas me parecen en los jóvenes, como estaba diciendo, porque no estamos ayudando a desarrollar una identidad y una personalidad un poco más única y luego al final de eso es de lo que una persona se enamora, ¿no? Y, y creo que con todo en general, como iba diciendo, en gusto, en música, en moda, en tendencia, en redes sociales, en vídeo, al final vamos todos en la línea de lo que más vende o de lo que más se nos muestra. Y que las relaciones sociales o las reacciones emocionales sean también una moda, a mí me parece un poco preocupante. Yo insisto, a mí lo que más me preocupa de esto, o sea, lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa es eso, es que la gente disfrute de la parte de la noche en la que se juntan en torno a la hoguera para ver las imágenes, pues la presentadora, que además, así, dato así histórico, lo presentó la primera edición Mónica Naranjo, la intro la hizo en inglés, la cantó ella misma, es una canción que además se dice, bueno, se aleja del estilo de Mónica Naranjo, es más rock, bueno, la cosa, lo hizo en inglés, ¿no? Con el, como que la adaptación del modelo de la Isla de las Tentaciones en España, por las características que somos en este país, puede que sea tan guay que lo lleven a cadenas internacionales por eso de la presentación en inglés. Pero bueno, aparte de esto, o sea, cuando la presentadora está en la playa, dice, ¿quieres ver más imágenes? Tenemos más. Y la chica, claro, ¿qué va a decir? Sí, no, 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 sí, claro. Claro, yo me pongo en la situación de esa gente, es que están sufriendo y yo no puedo relajarme con esto. Que nos llamen puritanos, que nos llamen como quieran la gente. En fin, bueno, cada uno tiene su sensibilidad. Te lo juro, es que, lo siento, no me cabe en la cabeza eso de que haya gente que en esas situaciones, vale, que en momentos de convivencia tal, que jiji, jaja, vale, pero en esas situaciones en que ves a la persona sufrir, pero que decir un artículo me parece un poco exagerado, pero como cuando ves un asesinato en una serie, sabes que es ficción. Y cuando lo ves en las noticias, es verdad. Cuando ves una infidelidad en una serie, es ficción. Pero cuando lo ves en la vida real, es más morboso porque es verdad. En fin, yo no entiendo eso, cómo la gente en esos momentos puede llegar a disfrutar de eso. O sea, tenemos antecedentes en, yo qué sé, historia de Roma, historia antigua y tal, en que los divertimentos eran muy crueles. Y en fin, los seres humanos tenemos límites y según, como decíamos al principio, cuando nos acostumbramos a esto, pues queremos más, 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 más y más. Y yo creo que esto me parece grave, me parece muy grave de que mucha gente... O sea, no te voy a decir que haya que prohibir este programa. A mí lo que me gustaría sería que, no es que se prohibiese, es que la gente no lo viese y por eso fracasa sin audiencia. Eso sería lo ideal, desde mi opinión. Pero no es así.
Y bueno, por insistir en esta pregunta, aunque bueno, lo que quería ahora sacar era las cosas buenas, ¿no?, que se pueden sacar del análisis de este programa. Sí, me parece interesante, bueno, los ejemplos que comentabas de la antigua Roma y demás, ese componente de disfrutar que hay en los seres humanos, pero en este punto, como comentas de la hoguera y esas sensaciones, que desde el punto de vista del espectador de están sufriendo tal, pero quizá más que disfrutar, lo que yo veo es que quizá puede hacerte conectar. Cuando tú has vivido algo doloroso o con lo que también estás en una situación parecida, verlo en televisión y ver la reacción igual te hace conectar, en cierto modo, como estamos compartiendo dolencia o la hemos compartido en algún momento, te puedo entender. Entonces se desarrolla un poco ahí de los personajes son más cercanos para ti o algún componente así aparte del meramente de disfrutar. Eso, ese apunte sí que me gustaría hacerlo. Y luego como punto positivo, bueno, tú planteabas que la gente por sí no lo elija y por tanto no se vea. A mí lo que realmente me gustaría que pasara con este programa es que se le sacase partido social. Que ya que tenemos, o bueno, nosotros no, ojalá, ya que se ha conseguido ese alcance y que hay muchísima gente de muchas edades, muchos ámbitos que lo ven, que se pudiese utilizar de una forma un poquito más didáctica. Que veamos a lo mejor alguien comentando en ese momento la dinámica o de qué otra forma te hubiese gustado reaccionar ahora que estás más calmada o más calmado, qué crees que te puede decir, o sea, utilizarlo para mejorar en habilidades de comunicación, utilizarlo para ver las dinámicas que son más dolorosas o más tóxicas, para ver dónde está la dependencia emocional sana y dónde está la dependencia emocional insana, en qué momento hay sororidad entre las chicas que están sufriendo lo mismo, sin embargo hay una reacción súper cruel con las chicas que están en el otro sitio. ¿Conoces alguna realmente? ¿En qué estamos basando esa parte de ser maja o no con estas compañeras? Todas esas cosas son las que a mí me gustaría que se utilizasen para que todos reflexionemos. Porque al final, si esos programas de reality son programas de realidad, la realidad también nos pasa en nuestro día a día. Y si tenemos la oportunidad de ver alternativas, soluciones, mediación incluso, cualquier objetivo positivo, me parecería muy importante que se haga desde ahí. Porque en lugar de tener referentes de cosas malas y yo sentirme bien porque no las tengo, tener referentes de cómo hacerlo para que a mí no me pase eso o no sufrir por esto o saber gestionarlo de otra forma. ¿Tú te acuerdas del programa ese de curso del 63? No, no me está sonando. Es que no sé si lo he dicho al principio, hay diferentes tipos de realities, ¿no? Convivencia, talent show, dating show, como First Dates, por ejemplo, de supervivencia como supervivientes y luego coaching show. Y esto era un ejemplo, eran un grupo de chavales que vivían en un colegio con profesores que eran actores siguiendo como si fuese 1963 y tenían que adaptarse a las normas, ¿no? Y recuerdo que al principio era divertido porque, en fin, pues también el tipo, ¿no?, de chavales pues así que muy mal educados, pero que programa a programa se van educando y, o sea, parecía bonito, en plan, joder, pues Llegaste siendo un mal educado y ahora Están pues... sacando algo, eso es, algo Claro. constructivo, Entonces positivo. eso, según lo que dices, o sea, si alguien de Mediaset nos escucha o el John de Mol también nos escucha y sabe español, que supongo que sí porque parte ¡Hola, de... John de Mol! No, porque el tío tiene media empresa comprada por Telefónica en acciones, ¿eh? Y la otra mitad en Mediaset. conoce bien España y sabe que aquí estos programas funcionan bien, pues por eso empresas españolas tienen parte de sus acciones. Si alguien de esto nos escucha, se podría hacer un programa así, ¿no? De parejas que vayan a una experiencia, pero con el fin de restaurarse, no con el fin de dar a la otra persona. Sí, aunque fuese incluso con la misma dinámica de tentar, pero que si nacen conflictos en algún momento, que la forma de resolverlo no sean, pues, ver esa imagen en público, aguantarte el sufrimiento hasta el final y luego te quedas ahí como, ya está, ¿no? Hemos visto tu sufrimiento, pero no hay un soporte después, no hay una oportunidad de hablar, o sea, como que el malentendido se alimenta y a mí me gustaría pues, que se utilizase para aprender habilidades de comunicación, insisto, entre la pareja, entre los compañeros, entre la gente que es tentadora, todo eso. Y aunque el contenido al final estamos un poco suscritos a ese morbo que se va garantizando con el paso del tiempo, que también sacase una parte más constructiva para todos y principalmente para la generación más joven que consume estos productos. Bueno, también me parece interesante el punto que tú has dicho de que unifica, ¿no? Que durante mucha parte del día estamos con opiniones diversas, con muchísimos problemas, pero llega un momento en el que
a nivel familiar o de cada casa o de cada grupo de amigos, unifica en ver esto, en tener un tema de conversación común. Quizá esa parte también es un poco positiva, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en uno de los artículos ponía que se ve por dos razones, ¿no? Por entretenerse o bien por profundizar, ¿no? Por ejemplo, tú y yo lo podemos decir, lo hemos visto para preparar esta colaboración y sacarle cosas de análisis. Está bien en eso, en motivar a que se hagan programas quizás más constructivos. No sé si en la universidad algún profesor de tu campo o en las escuelas, ¿no? Se utilizará para dar alguna tutoría, alguna lección. No sé si de estas asociaciones de sexualidad y desarrollo personal lo utilizarán también. Aunque sean ejemplos de lo que no hay que hacer y no solo por eso, sino por qué no hay que hacerlo, pues... Bueno, pues Violeta, lo dejamos por aquí. Hemos abordado diferentes puntos de vista desde diferentes ámbitos, no solamente, bueno, aparte Sí. de los nuestros, también desde el personal que no, o sea, no está de más. Así que nada, a la gente que nos esté escuchando, si le ha gustado el podcast, pues bueno, que dé ahí me gusta, ya sea en YouTube, en Instagram o en la plataforma en la que esté. Y si queréis que tratemos algún otro tema relacionado con la Isla de las Tentaciones, sea por ejemplo el tema de la infidelidad, etcétera, pues dejarlo en los comentarios y lo profundizaremos en futuros podcasts. Y nada, Violeta, de verdad, muchas gracias por tu Me tiempo. parece estupendo. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Una propuesta siempre muy interesante.